Amados hermanos, venimos hablando sobre el justo juicio final de Dios sobre la humanidad. Y camina toda la humanidad allí, aunque la humanidad no se aperciba de eso. Es una realidad que está por delante, quiera el hombre o no quiera. Camina ahí, replique o revuélquese o luche en contra, eso no se puede cambiar. Vamos a donde vamos y no tiene vuelta de hoja, como decimos los ticos. Hemos venido hablando allí en Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer del verso 11 al 13. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Esto enseña la gloriosa palabra del Señor. Hemos venido desarrollando un tema que comprende 5 puntos. Esperamos concluir en esta noche, si Dios así lo permite, pero hemos tratado de que todos entendamos que el tema de los juicios de Dios y del juicio final es algo que está comprendido en toda la Biblia y que se menciona entre 110 y 150 veces. Hoy hemos tenido ahí una lectura bíblica que nos habla un poco de esto, como hay muchas otras escrituras que ya hemos visto. Solo que quisiera hacer un llamadito de atención respecto a ese San Mateo 25, porque ahí ese capítulo se divide en 3 partes principales. Una que hace un llamado a los creyentes a no dormir, porque los creyentes duermen. La primera parte está hablando de las 10 vírgenes que se durmieron. 5 sensatas y 5 insensatas. La insensatez está aplicada aquí especialmente en el sentido de aquellos que, inclusive estando entre nosotros, no se preocuparon por reconocer y aceptar a Cristo como Salvador. El distintivo entre unas y otras es que unas tenían aceite y otras no tenían aceite. El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del salvo. 5 no tenían aceite. Y a medianoche sonó la voz del esposo. Y ese texto está hablando de la inminente venida de Cristo. Y tanto más nos acercamos a la venida de Cristo, tanto más debemos estar despiertos y atentos. No es tiempo para dormir. La segunda parte de Mateo 25 trata de la importancia de usar en favor de la obra del Señor los dones y los talentos que tenemos, cada quien por sí. Cada creyente debe conocerse en el Señor para que es útil en favor de la obra del Señor y moverse en ese rumbo. Y la tercera parte habla de los juicios del Señor sobre lo que se hizo y lo que no se hizo, ¿verdad? Esto para es sumamente importante, de manera que Dios preanuncia en todas las escrituras la realidad de sus juicios, y ellos están por delante y vienen. En segundo lugar, vimos que el mundo entero será llevado a 2 tribunales: los redimidos al tribunal de Cristo y los incrédulos ante el juicio del gran trono blanco. Tercer lugar, vimos que los juicios serán realizados por Jesucristo.
Recuerdan, de eso hemos hablado claramente. Cuarto lugar, el carácter de los juicios del Señor tienen 5 aspectos importantes. Nos quedamos pendientes en el último, pero voy a recordarlos. Los juicios de Dios serán rectos, conforme a la verdad y a las obras de cada uno. Eso leímos en el verso número 12 y 13, principalmente de Apocalipsis 20. Serán juicios rectos conforme a la verdad y las obras. 2. Los juicios serán sin distingo, sin acepción de personas. Es decir, cada uno comparecerá ante el tribunal del gran trono blanco, los incrédulos, pero los creyentes, todos ante el tribunal de Cristo. Tal vez recuerdo 2 Corintios 5:10, y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Y ahí se presenta esa realidad. También los juicios de Dios serán según la obra de cada uno, y de allí la importancia, llamadito de atención en la segunda parte de San Mateo 25. Dios le dio dones y talentos, lo trajo a una nueva vida, lo integró a la iglesia, y Él quiere verle moverse dentro de esa realidad, y cada quien según su proyección. Hay alguien en la gloria que está tomando datos para efectos de si mereces un premio, un galardón, una corona, una recompensa. Es lo que leemos en la Biblia, de manera que nadie te tome a la ligera o con indiferencia su vida en Cristo. Tiene dones, tú tienes talentos, ¿para qué? Los está usando. Puedo citar escrituras. Uno lee en 1 Corintios 4:1, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero también leemos en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. De manera que hay un llamadito allí, porque el juicio en el tribunal de Cristo será también según sus obras. ¿Cuáles son las tuyas? Piense eso. Y hacíamos un llamado en ese sentido. Aún Cristo no ha venido, y si la barca anda desviada, podemos volverla al buen camino, podemos tomar decisiones, podemos buscar hacer conforme a la voluntad de Dios. Los juicios de Dios serán precisos. ¿Qué significa? Según las obras que usted haya hecho. Esa es la realidad de lo que se va a dilucidar en el tribunal de Cristo. Tal vez recordamos allí un pasaje, 1 Corintios capítulo 4, versos 4 y 5. Es un pasaje allí que llama la atención. Dice la palabra del Señor, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Podrá escuchar usted: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero dice la Biblia que otros se apartarán de él avergonzados. La oportunidad todavía está extendida. ¿Cuándo se cierra la oportunidad? Cuando suene la trompeta y Cristo venga y nos lleve a su presencia. Entre tanto, hay un tiempo
precioso que cada creyente por sí debería aprovecharlo para la gloria de Dios. También los juicios de Dios serán personales, individuales. Allí no vamos en pelota o en grupo, no, cada uno por sí, delante del Señor Jesucristo. Y esto será una escena para los que vamos al tribunal de Cristo, es maravillosa, pero también pudiera ser gozosa o vergonzosa, todo dependiendo de lo que haya sido nuestra vida en Cristo. Por eso hay que tomarse la vida cristiana con seriedad. Y en quinto lugar, donde nos quedamos, los juicios de Dios son justos, ineludibles e inapelables. Es decir, allí te pone la verdad tal cual es, y conforme a esa verdad, pues se recibe, en caso del tribunal de Cristo, la alabanza del Señor, o en el gran trono blanco la sentencia final, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 10. Ojalá las personas abrieran la Biblia, estudiaran la Biblia. Sus vidas mejorarían, se evitarían muchos problemas en esta vida terrenal y también en la futura. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué sigue? Esto es lo que leemos en la palabra. Eso es lo que dice la palabra. El hombre muere y después, ¿qué es lo que sigue? El juicio. Y esto se aplica tanto al creyente como al incrédulo. ¿Sí? El creyente que parte, ¿qué le espera? El juicio del tribunal de Cristo. Al incrédulo que muere, ¿qué le espera? El juicio del gran trono blanco. ¿Sí? De manera que esto es ineludible. Y dicen los versos 12 al verso 15, allí donde tuvimos la lectura bíblica, especialmente aplicado a los incrédulos, dice la palabra: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tal vez ahí hay unos textos que presentan algunas dudas, especialmente en lo que es el verso 14, y la muerte y el Hades. Cuando estamos hablando allí de la muerte, estamos hablando de la gente que partió, sean salvos o no sean salvos. La gente muere y es sepultada, va a la muerte, punto. Aquí el texto está hablando de los muertos en Cristo. Y todos los muertos en Cristo un día resucitarán, y en la naturaleza que vivieron serán juzgados. Entonces se habla de la muerte como el depósito de todas las gentes que han partido. ¿Entendemos eso? Y se habla del Hades, que ya de eso hablaremos en el próximo estudio, si Dios lo permite. El Hades habla del contenido de los espíritus o de las almas de los perdidos. Entonces, sean los sepulcros, o sea, el Hades, darán sus muertos.
Y entonces dice la palabra, y la muerte y el Hades, ¿qué dice allí? Serán lanzados al lago de fuego. Está hablando, hermano, del contenido de lo uno y de lo otro. Del contenido de lo uno y de lo otro. Y dice el verso 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida. Recuérdeme esto, al gran juicio del trono blanco solo van los incrédulos, todos aquellos que partieron sin Cristo. Y eso solo hay una sentencia allí, porque el juicio se realiza en la cruz del Calvario, a través del Evangelio. Esto es tan serio, hermanos, que la gente no sabe lo que está haciendo al rechazar el Evangelio y al rechazar a Cristo. No tienen idea de lo que están haciendo. Y allí están condenando sus vidas al infierno, triste y miserablemente. Tal vez traemos a memoria Juan capítulo 3, verso 17, dice que el plan de Dios no es que el hombre se pierda. Eso dice el verso 16. El 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Eso lees en el 17. Pero observa el 18. El 18 define el rumbo de las personas. El que en él cree, ¿qué dice? Pero el que no cree, eso está definiéndose a través de la obra de la cruz, a través del Evangelio. Cuando una persona rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, solo queda la ira de Dios sobre él. Leamos el verso 36, por favor. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Hermano Jimmy, fuerte para todos. La ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quiénes? Sobre los que rechazan a Cristo y rechazan el Evangelio. Entonces, es el gran tribunal del trono blanco, donde se va a demostrar la realidad de vida, sus pecados, todo lo que allí estaba inscrito en los libros. Pero el detalle más fuerte es que no está inscrito en el libro de la vida. Y el que no está inscrito en el libro de la vida fue que nunca aceptó el Evangelio ni nunca aceptó a Cristo como Salvador. Al final, dice el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, como dijimos al principio, Dios a través de la Biblia viene hablando de este tema. Por eso las personas deben leer la Biblia, por favor. Los creyentes, para que se la tomen su vida con Cristo, su vida espiritual más en serio. Pero además para que se tome muy en serio la importancia de predicar el Evangelio a otros. Es que si una persona recibe el Evangelio, acepta a Cristo, eso hará la diferencia en su estilo de vida en adelante y respecto a su eternidad. Y esto es un asunto que está en manos de la iglesia, en manos de los creyentes. Cada creyente tiene el sagrado deber de predicarle a otros a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cada quien debe hacerlo. A veces en los trabajos programados a nivel de iglesia o en el evangelismo personal. Esto, tal vez usted dice, yo no voy al evangelismo de la iglesia, que está bien, pero usted siempre debe predicar el evangelio a otros. Allí está su casa, allí está su familia, allí está su barrio, allí está su círculo donde usted se mueve, y allí Dios desea que usted testifique de Cristo. Dios lo puso en un contexto para que dé testimonio de Dios. Lo haces, no lo haces,
eso te va a dilucidar en el tribunal de Cristo. A veces aquí lo vemos con indiferencia y yo le ruego no lo hagamos así. De manera que la Biblia habla para prevenir. El mensaje de Dios es persuasivo, es preventivo. Dios quiere que el hombre razone, que analice su realidad, valore la propuesta de su gracia y misericordia a través de la obra de Cristo. Dios quiere que el hombre entienda la importancia que fue criado para vivir para Él. Dice Isaías 53:6, cada quien se desvió por su camino. Es un pasaje que describe el desvío del hombre de la voluntad de Dios. Predicamos el Evangelio para volver al hombre a Dios, para que a través de Cristo se reconcilie con Dios, para que a través de Cristo venga a ser un hijo de Dios, para que a través de Cristo inicie una vida con Dios. Necesitamos todos predicar el Evangelio. Eclesiastés capítulo 12 viene hablando ahí. ¿Quién ha leído Eclesiastés? ¿Sabe? Sí. Todo lo visto, hermana Olga. Sí. ¿Por qué es importante leer Eclesiastés? Porque Eclesiastés hace un esbozo de la vanidad de la vida, cosas en las cuales se envuelven los hombres y nos someten, y al final todo esto es cansancio y fastidio. Así lo describe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces concluye el capítulo 12 de la siguiente forma. Dice el verso 13 y verso 14: el fin de todo el discurso oído es este: 1. Teme a Dios. 2. Guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Subrayeme el 14, por favor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y allí concluye todo el esbozo del libro de Eclesiastés. Esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa? Tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque de todo lo demás va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué quiere Dios que sepamos esto? Primero, para que los creyentes no llevemos una vida tibia y a medias. Yo quiero preguntarle: ¿lleva usted una vida tibia o a medias? Fíjense eso. En base al conocimiento bíblico que Dios ha puesto ya en su corazón, ¿llevas una vida tibia o a medias? Pastor, ¿y qué si yo llevo una vida tibia a medias? Va a ver los resultados usted. Si es aquí, va a ser un cristiano allí poco más o menos. Que si es en el tribunal de Cristo, no espere premios, galardones o coronas. Quizás va a ser uno de los que se van a apartar de él avergonzados, no sé. Pero es una realidad a la que usted y yo caminamos. Brinque quien brinque, allí vamos a estar. Y póngale nombres y apellidos. Allí va a estar Juan Rafael Silva Alvarado. Y empieza por casa, allí va a estar. Y entonces Dios no quiere que usted lleve una vida
tibia o a media. Vamos a Hebreos, por favor. Use la Biblia, por favor, sígame en la Biblia, porque usted puede salir de aquí diciendo, viejo, más mentiroso es este. Usted puede salir diciendo eso, pero si usted me sigue en la Biblia, entonces usted no va a poder decir eso. Y va a poder constatar lo que Dios está diciendo en la palabra. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 10, lo que Dios quiere. Vamos al verso 23. Si usted lee el contexto está hablando de la única, perfecta y gloriosa obra de Cristo hecha en la cruz en nuestro favor. El 19 invita a acercarnos confiadamente. El verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y yo la parte que deseo del 23 al 25. Manténgase firme. Necesitamos estar firmes. El mundo se propone, la carne se propone, el diablo propone. ¿Y qué va a hacer usted? Entrar en el juego del mundo, de su carne, del diablo. Dios quiere que usted esté firme. Eso es lo que dice la Biblia. Dice la palabra, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Cuál es la idea de la fluctuación? Alguien que está para aquí, para allá. Alguien inconstante. Alguien que no se sabe para dónde va, ni qué es lo que quiere en su vida. Es alguien inestable. Entonces Dios está llamando a la firmeza en contra de la inestabilidad espiritual. Dios quiere que estemos firmes. Y observe en detalle ahí el verso 13, en la profesión de nuestra esperanza. Nosotros hicimos profesión por Cristo con la esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él. Dios lo quiere firme allí, no lo quiere fluctuante. Usted no puede ser un creyente fluctuante. Es feo no saber para dónde voy, es feo saber qué es lo que quiero. Eso es horrible en una vida y probablemente esa vida nunca produzca nada, porque no hay definición de rumbo. La palabra del Señor dice en nuestro texto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y subraye lo que sigue, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel a su palabra y a su promesa. Dios es inmutable. ¿Qué significa? Dios no cambia. Sus promesas son sí y amén. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Uno lee allá en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Prometió y no cumplirá. De manera que lo que allí está escrito, con puntos, tildes y comas, se cumplirá. Porque Dios es fiel a su palabra. De manera que allí el Señor está llamando a romper con la fluctuancia, a romper con la tibieza, a romper con una vida a medias. Necesitamos ser serios con la obra de la cruz. Ser serio y responsable con nuestra vida espiritual. Dice el verso 24, y aquí es un trabajo conjunto. Necesitamos ayudarnos, porque a veces los niveles de ánimo se bajan y necesitamos ayudarnos a levantar ese ánimo espiritual, ese ánimo en Cristo. Y dice la palabra, y considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor. La iglesia es una obra establecida por Dios a través del amor expresado en la cruz del Calvario, y está fundada sobre la base del amor, y es en el amor que debe permanecer unido el pueblo de Dios, todos, cada quien por sí,
echando a la basura lo que es basura, para que prime la excelencia del amor. Es necesario. Un día alguien, que por cierto no está, me decía: pastor, yo no sé amar, no puedo amar. Dice, porque yo nunca he sido amado por nadie. Me decía esa persona. Conocía un poquito la historia de vida de él. Y entonces le hacía ver lo siguiente: pero si usted vino a Cristo, Dios le va a enseñar más. Y puede llegar a amar. Allá uno lee en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, que no tenemos necesidad en este caso que nos enseñen sobre el amor, porque Dios mismo nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Eso dice la palabra. Entonces le decía a esa persona eso. No sé si recibió el consejo o no lo recibió, pero necesitamos amarnos los unos a los otros. Es la voluntad de Dios para la vida del creyente, es la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. Tenemos que ser tan sabios y alcanzar tal grado de madurez que lo que se interponga en una relación de amor en la iglesia entre los creyentes debe ser quitado, porque lo que estorba hay que quitar. Y dice el verso número 24: considerémonos y estimulémonos al amor. ¿Y a qué más? Si alguien no está sirviendo, a buscar servir. Haga algo, se puede hacer algo. Desde predicarle el evangelio, desde animar a otro, discipular a otro, tratar de trabajar en la obra del Señor. Dios tiene gentes en todos los lugares haciendo su obra. Gentes valientes que están dispuestos a exaltar el nombre de Jesucristo. No importa delante de quién esté. Estamos para servir al Señor y debemos estimularnos a servir. ¿En qué? En lo que Dios quiera. Estos no son escoger lugares de excelencia o cargos de renombre, no. La grandeza en el Señor radica en simplemente servir. Allá un día los discípulos venían peleando entre sí quién. El Señor viene diciendo que se va, y ahora ¿quién será el mayor? ¿Quién tomará el cargo, el mando, la responsabilidad? Y el Señor los confrontó y les dijo: bueno, que los grandes se pelean por eso, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande entre vosotros vendrá a servir al más pequeño. Eso dice. La grandeza radica en un servicio incondicional a Dios. Y tenemos que estar dispuestos. No hace grande al pastor ser pastor, no hace grande al diácono ser diácono, no hace grande al maestro ser maestro, le hace grande si tiene un corazón dispuesto para servir al Señor. Porque la grandeza no la califican los hombres, la califica y la define el Señor. De manera que la grandeza radica en el servicio. Hay un consejo más ahí en el verso 25. ¿Cuál es? Por nada. Yo estaba yo en un instituto hace 38 años y decía el profesor: por favor, no falten a las lecciones. La única razón por la que usted podría faltar es que esté enfermo. Y entonces después reponía y decía: ni aún estando enfermo, porque sería maravilloso que si a usted le toca irse, que el Señor lo encuentre preparado. Está bien. Hermano, no hay que explorar en la vida espiritual. La voluntad de Dios en este verso 25, subrayelo.
no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y ahí viene un consejo a toda la iglesia. ¿Cuál es? Sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Amados hermanos, el Señor habla de sus juicios para combatir la tibieza y la indiferencia. ¿Y por qué caminamos a esa realidad? Y necesitamos estar activos, despiertos, interesados, animados. Muchas cosas van a tratar de desanimar, pero usted debe sobreponerse. La inyección del ánimo de su vida espiritual es Cristo. Es lo que Cristo hizo en su vida. Ahorita hay congregaciones de motivadores. No necesitamos congregaciones de motivadores, necesitamos congregaciones que prediquen la palabra de Dios. Sí. Y gracias a Dios por esa gente que hace un trabajo de motivación, pero es terrenal, levantar el ánimo a alguien. Necesitamos que la gente camine en Cristo, viva en conformidad a la voluntad de Dios. Dicen los versos 35, no afloje, por favor. Allí mismo en Hebreos 10. No perdáis vuestra confianza, no se desanimen, no aflojen, no duden. Adelante con ánimo, Dios es fiel el que lo prometió. Leímos allí el verso 23. Dice la palabra del Señor, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Camine con paciencia esa vida cristiana. Salte obstáculos, doble sus rodillas, agárrese del Señor, vaya para adelante con paciencia, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, ¿qué cosa? Muevas en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Personalicemos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Muévase allí. Muévase en este mundo. La voluntad de Dios determina el rumbo, el camino que yo debo seguir. Caminen por allí. Allá dice el salmista en el Salmo 86, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pero ¿cuál es el ruego? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa debe ser la postura del creyente, el deseo del creyente. Verso número 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero leamos el 38. Mas el justo por la fe vivirá. Para adelante, la fe es un motor que impulsa. ¿Cuánto crees a Dios? ¿Cuánto crees sus promesas? ¿Cuánto crees al plan de Dios para su vida? Muévase allí, porque el justo vivirá por fe. ¿Y qué pasa si retrocede? ¿Qué le es? Y si retrocediesen, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Y allí encontramos textos maravillosos. Motívese espiritualmente. Quiero darle dos pasajes más en este sentido. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículos 6 y 7. Dice la palabra, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Andad en Él. Y el verso 7, le invita a asirse fuertemente de Cristo, del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Dice arraigados. ¿Qué significa arraigado? ¿Qué es algo desarraigado? Algo arrancado, algo que no está asido de nada. Cuando dice arraigar, en el contexto que le está diciendo, es una invitación a asirse fuertemente de Jesucristo, de las cosas espirituales, a echar raíces allí, porque si un creyente tiene buenas y profundas raíces, ¿qué lo moverá? Los que han andado allí por los montes de arriba, que es bien bonito, han visto algunos cipreses allí en esa zona, golpean muy fuerte el viento, y hay cipreses que están así de medio lado, pero ahí están. Y a veces vendrán adversidades, vendavales sobre nuestra vida, pero si hay raíces profundas en Cristo, ¿quién los moverá? Pablo estaba viviendo circunstancias difíciles, probablemente de orden material, de orden económico, de acuerdo al capítulo 4 de Filipenses, pero él dice, mira lo uno y lo otro, bueno, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi realidad. Y da un texto que es muy usado por los creyentes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí estaba fortalecido, no importa la adversidad que viviera. Cuán maravilloso es esto. Pues el texto llama a arraigarse y sobreedificarse en él. ¿Cuál es la idea de sobreedificar? Nosotros estamos sobreedificando. ¿Sí? Allí hicimos un salón sobre la casa. ¿Sí? Sobreedificamos sobre la casa. ¿Sí? Se hizo una segunda planta, allí extendida, un hermoso salón. Gracias a Dios por eso y por los que están trabajando. Sigamos orando por ellos, y si podemos ayudar, hagámoslo, por favor. Pero esa es la idea de sobreedificar, seguir construyendo nuestra vida en Jesucristo. Seguir allí construyendo nuestra vida en la fe, en las cosas espirituales. Dice nuestro texto, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Cuál es la idea? Esté plenamente seguro usted de lo que ha creído, de quién ha creído. ¿Sí? Y si tiene dudas, a orar, a estudiar la palabra, porque usted necesita estar confirmado en la fe, estar seguro. Pablo dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es maravilloso. Sobreedificados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pregunto, ¿les han venido enseñando así? No el pastor, conmigo hay todo un equipo que trabaja en el campo de la predicación, pero el mensaje es uno. Y vienen siendo enseñados de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo procedente en su vida en Cristo. Aquí se ha venido a enseñar. Dice la palabra, enseñándoos y abunden en acciones de gracia. Estén agradecidos con Dios. Estén las cosas muy buenas o no estén. Pastor, ¿cómo le va a dar gracias a Dios si las cosas no están buenas? Bueno, dele gracias a Dios que en las cosas que no son buenas Él está con usted, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Piensa Él. También necesito terminar los detallitos ahí, me pegué un poquito allí en la motivación
al creyente, porque necesitamos creyentes firmes, fieles hasta la venida de Cristo. Y si usted ha venido flojito, le ruego en el nombre de Jesucristo, levántese en el poder del Espíritu Santo. Y si ha estado despreocupado, empiece a preocuparse por sus dones, sus talentos, su vida de iglesia, su servicio al Señor. Si ha venido tomándose con ligereza que otros creen o no creen, empiece a predicar el Evangelio y a orar por los tuyos. Yo oro por los tuyos. Siempre le digo al Señor, Señor, acuérdate de los familiares de los santos que no conocen tu nombre, y ahí va tu gente. Pero también el Señor anuncia todo eso en la Biblia, para que los incrédulos no desprecien a Cristo y no desprecien el Evangelio. Hay gentes que han estado aquí. ¿Cuántas me ha permitido el Señor, sea en funerales, en matrimonios o en actividades especiales, tener multitud de naranjeros aquí que han oído la palabra? Y no un mensaje allí para rascarle la cabeza, no, un mensaje que se trata de que sea convincente, persuasivo. Pero ellos están entrando en una responsabilidad respecto a Cristo y el Evangelio. Ruego a la iglesia, oremos por las gentes que han oído el Evangelio, no solo en el evangelismo que se hace, no solo en el evangelismo personal, sino en esas oportunidades de iglesia, para que esa palabra no vuelva a ir vacía, sino que haga aquello para lo cual Dios le envió. Dice Hebreos, ahí vámonos a Hebreos, la postura en que están esas gentes. La carta a los Hebreos es una carta dirigida al pueblo más religioso de la tierra. Y estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los hebreos. Pero ellos rechazaron a Cristo de acuerdo a Juan 1:12, al tuyo vino, al tuyo no le recibieron. Esto leemos en la palabra. Eran muy religiosos, pero nunca creyeron en Cristo. Pablo en el capítulo 10, versículos 1 y 2, está orando por el pueblo de Israel para que ellos sean salvos. Esto lee uno. Entonces, esta carta está enviada a los hebreos, tratando de persuadirles, hay que leerse toda la carta, del plan de Dios a través de la obra de Cristo. Y entonces dice el verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pregunta, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos qué cosa? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Y allí llama la atención a los hebreos en el capítulo 2, porque ellos rechazaron a Cristo, siguen rechazando a Cristo. Entrarán a la gran tribulación. Será la gran tribulación los que los va a persuadir, pero hasta allí seguirán rechazando a Cristo. Dios quiere que las personas sean salvas. Dice el capítulo 10, allí mismo en Hebreos, por favor, necesito terminar con este tema. Dice en verso 29,
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y ahí leemos en la palabra del Señor un llamado muy serio. Empezamos en el capítulo 2, pero todo, a partir de allí hay un esbozo del contraste entre la ley y la gracia, entre la religiosidad judía y el plan de Dios para salvación a través de la persona de Cristo. Y entonces viene concluyendo el capítulo 10 de esta manera, revistiendo el mensaje del Señor con una altísima seriedad. Dios cumplirá su palabra, no dude. Lo que está escrito aquí, Dios lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Nosotros esperamos la venida gloriosa de Cristo. Prepárese para eso. Pero entre tanto Cristo viene, no descuide por favor su vida espiritual. Hemos entrado en un estudio que tiene que ver con los juicios de Dios. Gracias a Dios que a través de la obra de Cristo fuimos librados del juicio final, pero no del tribunal de Cristo. Somos salvos por gracia, amén, y nada va a cambiar eso, pues la obra de Cristo es única, perfecta y suficiente. Pero el caminar nuestro en Cristo marcará la diferencia en el tribunal de Cristo. Todos caminaremos allí. Procuremos, si es necesario, mejorar, enderezar, hacer cambios. Por favor, tómese en serio lo que Jesucristo hizo por usted. Que el Dios Altísimo le bendiga. Gracias.